Unos minutos con Dios. Unos minutos con Dios te cambiará la vida. Con el hermano Juan Carlos León. Dios te bendiga, Dios te guarde. Te habla tu amigo y tu hermano Juan Carlos León. Y quiero bendecir tu vida hoy con una palabra que Dios colocó en mi corazón. La Biblia dice en Nehemías capítulo 8, del versículo 1, de la siguiente manera. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Versículo 2. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Versículo 3. Y leyó en el libro delante de la plaza, que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres, y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y aquí me voy a brincar al versículo 8, dice, y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido de modo que entendiesen la escritura. Muy buenos días a todos, bendigo realmente su vida en este día y creo que todos los días Dios tiene una palabra especial para cada uno de nosotros. Y en este día debemos entender la importancia de que leamos la escritura, de que leamos el libro de la palabra de Dios. Mira que aquí en este pasaje de Nehemías, cronológicamente había sido la última reconstrucción del templo. En estos momentos el pueblo de Israel se encontraba bastante desgastado, se encontraba bastante golpeado porque estaban como esclavos en aquella ciudad. Y entonces llega Nehemías con una palabra nueva del Señor. Llega Nehemías a darle una esperanza al pueblo para reconstruir otra vez el templo del Señor. Y a través de este hombre llamado Esdras, que era el escriba era la persona que estaba encargado de escribir y de guardar los textos de los libros sagrados en esos momentos. Estos escribas eran los encargados de reproducir el libro o de copiar las palabras que estaban escritas en el libro. Pero a mí lo que me llama la atención de todo esto es algo bien interesante. Y es que nosotros muchas veces podemos leer alguna literatura, algún libro en especial, de pronto el libro de nuestra preferencia. ¿Y qué sucede? Que nosotros leemos ese libro y conocemos en parte la manera en que escribe esa persona. De hecho, hay personas que tienen escritores favoritos y más o menos al leer las palabras de ese escritor, más o menos la persona dice, no, ese es cierto escritor, porque es su escritor favorito, tiene una manera de escribir específica y para las personas que son buenos lectores pueden percibir estas cosas. Pero lo más impresionante de todo esto es que en ningún libro de toda la historia nos ha dado realmente vida a nuestra vida. Aquí estaba el pueblo del Señor pidiéndole al escriba Esdras que le leyera los libros de la ley de Moisés que había sido escrita. Porque ellos querían reconfortarse y regocijarse en los hechos de Dios. Y dice que cuando empezaron a colocar aproximadamente habían como unas 40,000 personas que querían escuchar las palabras escritas por Moisés acerca de los hechos de Jehová. Y cuando estas personas estaban atentas, dice aquí la escritura de Nehemías, que cuando Nehemías empezó a leer el libro, todos ellos estaban contentos. Y miren la cantidad de tiempo. Dice que empezaron a leer el libro desde que rayaba el alba hasta el mediodía. Porque era tanta el hambre que en esos momentos ellos estaban sintiendo de poder escuchar a Dios, que ellos tomaron la escritura y le pidieron, por favor, léenos las escrituras. Y sabes algo, la palabra de Dios es el único libro que al leerlo nos motiva y nos anima a seguir adelante y nos da una respuesta. Quiero comentarte que una vez estaba pasando por un momento espiritual bastante fuerte y me metí en unos días de ayuno. En el segundo día de ayuno yo le hablaba al Señor, estaba pasando por un ataque espiritual y empecé a pedirle al Señor en ayuno y en oración. Y al estar orando el Señor me habla en la palabra y me dice que Él había sacado su arsenal para protegerme. Y esas palabras a mí
realmente me levantaron porque me sentía bastante golpeado por un ataque espiritual. Me sentía bastante golpeado por esto, pero inmediatamente al recibir la palabra de Dios, inmediatamente cobré ánimo para seguir adelante. Y así es la palabra de Dios. Por eso hoy el mensaje que el Espíritu Santo tiene para cada uno de nosotros es que tomemos la palabra, que ella es la vida que nosotros estamos necesitando. Y esto me hace recordar dos cosas importantes e interesantes. Me hace recordar lo que dice la palabra cuando iban los discípulos en el camino de Emaús. Dice la palabra que Jesús se le aparece caminando con ellos y empezaron a hablar a ellos con Jesús. Pero dice este texto que se encuentra en Lucas capítulo 24. Dice que ellos iban caminando con Jesús, pero no le podían identificar. Sus ojos estaban cegados, estaban velados. Y estaban hablando con el mismo Jesús, diciéndole que se le había escuchado la historia de él mismo, que era un profeta varón de Dios y que había muerto y que él se iba a resucitar al tercer día. Y ellos mismos decían, hoy es el tercer día y no ha sucedido todavía nada. Dice el texto, salieron unas mujeres al sepulcro y dicen que no hallaron el cuerpo, pero ellos no estaban seguros. Pero cuando ellos llegaron al lugar, ellos le dijeron a Jesús, quédate con nosotros que ya es muy tarde. Y cuando ellos estaban allí, comenzó a Jesús a partir el pan. Y Jesús le quitó el velo que no les permitía verle. Y cuando ellos le vieron, le reconocieron. E inmediatamente desapareció. Y mire lo que dice este versículo, el versículo 32. Y se decían el uno al otro, no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras. Esto es lo que produce leer la palabra de Dios. Hacer que nuestro corazón arda por anhelo por la presencia de Dios, por anhelo por la respuesta de Dios, por anhelo por conocer a Dios. Porque la Biblia es el único texto, el único libro donde el mismo escritor te explica qué fue lo que escribió. En ningún libro que vas a encontrar aquí en la tierra no vas a tener al escritor, a la persona que lo inspiró, explicándote lo que él dice a través de del mismo texto, del mismo libro, que lo digo, solamente la Biblia, porque Jesucristo dijo claramente que el Espíritu Santo iba a recordar las palabras que él mismo había dicho. El Espíritu de Dios es quien está con nosotros cuando estamos leyendo la Biblia, y por eso se hace necesario tomar la palabra de Dios y leerla todo el tiempo. En el momento realmente que nosotros necesitamos una respuesta de Dios, no nos limitemos. Yo sé que de pronto muchos de nosotros tomamos una rutina diaria y decimos, no, yo me leo un capítulo diario de la Biblia. Yo me leo un capítulo diario de la Biblia, pero a veces hacerlo de esta manera nos limita. Tenemos que leer la palabra de Dios hasta que encontremos la respuesta a lo que estamos pidiendo en estos momentos. Porque a veces al estar limitando ese fluir de la presencia y de la palabra de Dios, también limitamos la respuesta nuestra. ¿Sabes algo? Aquí hay algo que me llama mucho la atención, y es que el mismo Jesús estaba hablando con los discípulos. En la parte B del capítulo 6, versículo 63, Jesús les dice a los discípulos, pero las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Y en Hebreos habla el texto más común y más conocido acerca de la palabra de Dios. Dice, la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, los tuétanos, las coyunturas, y hasta aún discierne las intenciones del corazón. Qué impresionante saber que tenemos en nuestras manos, en un libro, tenemos las mismas palabras de Dios. Y cuando nosotros las leemos, el mismo Espíritu Santo nos enseña. Cada día, cada vez que la leamos, podemos leer el mismo mensaje, y en cada uno de ellos hay una enseñanza diferente. Se cuenta la historia que hubo un hombre, este evangelista Billy Graham, dice la historia de este hombre que él duró predicando durante un año el versículo de Juan capítulo 3, versículo 16. Y todos los días durante un año este hombre predicando la misma palabra, salían enseñanzas diferentes, porque la palabra de Dios es espíritu y es vida. La palabra de Dios es como un río, como una fuente que no tiene fin, un río de agua viva, y cada día viene una palabra fresca en nuestra vida. En este día te invito a que tomes la palabra como el libro, para que busques tu referencia, para que busques tu dirección, para que busques la guía. Cada vez que nosotros nos estamos afrontando alguna situación, en la palabra de Dios está la respuesta, porque la Biblia es un libro que nos muestra las realidades, pero en medio de las realidades nos muestra al Dios que está por encima de toda esa realidad. Así que es tiempo de tomar la palabra de Dios, es tiempo de agarrar la palabra de Dios, y que esa palabra del Señor nos levante y nos anime. Y el salmista David dijo un versículo
impresionante donde dice: vivifícame con tu palabra. La palabra de Dios nos da vida, la palabra de Dios nos levanta, la palabra de Dios nos da todo lo que nosotros necesitamos. ¿Cuál era la diferencia entre Jesús y los demás? Que dice la Escritura que un día fueron a agarrar a Jesús para encarcelarlo y no pudieron, porque cuando llegaron ante los directivos, ante los principales, le preguntaron: ¿y qué pasó? ¿Por qué no lo cogieron? Y los que fueron a coger a Jesús dijeron: es que no hay otro hombre que predique como él, no hay otra persona que predique así como él, predica como si tuviera autoridad, porque Jesús tomaba la palabra del Antiguo Testamento y esa misma palabra del Antiguo Testamento estaba dando la referencia a él mismo. Él le dijo una vez a sus discípulos: a ustedes os parece que en ellas tenéis la vida eterna, pero la palabra de Dios simplemente está dando testimonio de quién soy yo, está dando testimonio de mí, está dando testimonio y mostrando que yo soy el hombre de que esa escritura estaba hablando. Y cuando Jesús estaba predicando en la sinagoga, que empezó a decir, Lucas capítulo 4 versículo 18, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para libertar a los cautivos, y al final de ese pasaje que digo: esta profecía se ha cumplido hoy delante de ustedes. Estaba hablando de él mismo. Así que ese mismo Jesús que tomaba la palabra de Dios como el referente de guía para su vida, es el mismo que hoy nos está enseñando que tomemos la palabra de Dios como nuestra guía, como nuestra dirección, con la ayuda del Espíritu Santo. Ese mismo Jesús que fue capaz de entregar su vida para cumplir el propósito de lo que estaba escrito en la Escritura y darnos a nosotros vida y salvación. Ese mismo Jesús hoy te está diciendo, hoy está tocando la puerta de tu corazón y te está diciendo: yo me entregué por ti, y si solamente crees en mí, hoy mismo estarás viviendo la vida eterna desde aquí, desde la tierra. Así que hoy quiero invitarte a que hagamos esta oración y que podamos aceptar a Jesús como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Repite estas palabras después de mí. Señor Jesús, te doy gracias porque me amaste tanto en la cruz. Señor Jesús, hoy me presento delante de tu presencia. Señor Jesús, hoy quiero pedirte perdón por todos mis pecados. Reconozco que soy un pecador y que he fallado muchas veces, pero hoy he venido a pedirte perdón. Perdóname, Señor Jesús. Señor Jesús, te abro mi corazón, te acepto y te recibo como mi Señor y como mi Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres de allí jamás. Amén y amén. Ahora yo voy a orar por ti. Padre, en el nombre de Jesús, yo coloco en tus manos a todos aquellos, Señor, que se han sentido tristes, abandonados, acongojados, Señor. Pero en tu palabra está la respuesta, Señor. Así como un día me dijiste que tú tenías preparado tu arsenal para defenderme en medio del ataque espiritual, Señor, así también tienes una palabra para cada uno de los que hoy se atreven a escuchar y a creer en ti, Señor. Mira que aquí en este pasaje, Padre Santo, dice que leían la palabra desde la mañana hasta el mediodía, porque estaba demarcando el tiempo que entre más leemos la palabra, más respuesta encontramos para cambiar nuestras vidas, Señor. Hoy te pedimos, Espíritu Santo, que nos des la sabiduría, las herramientas a través de la palabra para poder enfrentar los retos y las situaciones de este día. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Y recuerda que unos minutos con Dios te pueden cambiar la vida. Y aquí termina Unos Minutos con Dios. Síguenos en nuestras redes sociales.